Bueno, listo chicos. Entonces vamos a hablar de la embriología del aparato reproductor, tanto masculino como femenino. Listo. Vamos a hacer un repaso desde casi que desde la concepción hasta que lleguemos al punto que nos interesa, que es la formación del aparato reproductor, tanto femenino como masculino, en sus sistemas internos y externos. Al final de esta unidad estaremos en capacidad de describir los principales cambios en el desarrollo embrionario de la semana 1 a la 8, listar las estructuras embrionarias que se desarrollan durante los periodos indiferenciados y diferenciados de las gónadas y explicar cómo se desarrollan los genitales externos masculinos y femeninos y los genitales internos que vienen a partir de los conductos. ¿Listo? Entonces, sabemos que el sexo cromosómico de un embrión queda determinado al momento de la fecundación por el tipo de espermatozoide que se introduce en el ovocito. Por tanto, ¿quién es el que pone el sexo del hijo? ¿Quién es el que pone el sexo del producto? El El hombre, ovario. el papá, efectivamente. Entonces, eso de que es que usted no me deja sino, usted no me da sino niñas, usted no me deja sino tener niñas porque los papás le recriminaban a las mamás, y esto no, esto saben que es cierto, pues realmente no funciona, pues porque el que pone el sexo es el padre, ¿sí? Entonces, esas características morfológicas propias de los sexos masculino y femenino no van a empezar a desarrollarse sino hasta la séptima semana. O sea, hasta la séptima semana vamos a hablar de un periodo indiferenciado, ¿sí? Esos sistemas genitales iniciales son similares en ambos sexos, por lo que ese periodo inicial del desarrollo genital se le desarrolla fase indiferente, pues más que indiferente sería indiferenciada del desarrollo sexual. Ahí hay una mala traducción. No es indiferente, sino indiferenciada. Entonces vamos a hacer un resumen de lo que pasa en la primera semana del desarrollo embrionario. Entonces, sabemos que los ovocitos son producidos en el ovario femenino por un proceso que se llama ovogénesis y después van a ser expulsados de este órgano del ovario durante un proceso que se llama la ovulación. En cambio, los espermatozoides son producidos en los testículos, a esto le vamos a llamar espermatogénesis, y son almacenados en el epidídimo. Acuérdense que en el epidídimo habíamos dicho que era el centro de entrenamiento de los espermatozoides, que ellos salen de los testículos bien formados, pero salen incapaces de moverse, y que ese proceso de aprender a moverse va a tener lugar justamente en el epidídimo. Entonces, la eyaculación del semen da lugar al depósito de millones de espermatozoides en la vagina. Específicamente, ¿en qué parte va a ser en la que más vamos a depositar espermatozoides? En el Fornix fornix posterior. posterior. Y efectivamente, en el fornix posterior. De ahí, entonces, varios cientos de espermatozoides van a atravesar el útero y van a alcanzar las tubas uterinas. Entonces, cuando un ovocito es penetrado por un espermatozoide, se va a activar una serie de cosas que lo vamos a ver cuando veamos embarazo, que al final van a dar como resultado, entonces, que se complete la segunda división meiótica y que ya tengamos un ovocito maduro y la formación de un segundo cuerpo polar. Luego vamos a ver bien ese proceso de la meiosis. Y entonces vamos a ver que la fecundación se va a dar por completa cuando los pronúcleos, tanto masculino como femenino, se van a unir y los cromosomas maternos y paternos se mezclan durante esa primera metafase de la primera división mitótica del cigoto. ¿Qué quiere decir esto? Antes se decía que apenas entraba el espermatozoide, entonces ya podíamos hablar de un cigoto. Ya sabemos que no es cierto, que tiene que ocurrir primero esto, que tiene que completarse esa segunda división meiótica, por tanto ahí ya hablamos de un ovocito maduro y entonces esos dos cuerpos polares van a acomodarse en la posición de compartir cromosomas, ¿sí? Porque se está dando entonces ahí de una la primera división mitótica. Ahí podemos hablar del cigoto, o sea que el cigoto realmente dura muy poquito, ¿sí? Porque se da la división se completa la segunda división meiótica, sale el segundo cuerpo polar e inmediatamente la célula entra en modo mitosis. ¿Sí? Porque necesita empezar a hacer ese proceso de división rápidamente. ¿Listo? ¿Queda claro eso, chicos? Sí, profe. Muy bien, continuemos.
Entonces, en la medida en la que va pasando por esa tuba uterina, ese embrioncito, ¿cierto? Empieza a dividir, empieza a sufrir un proceso de divisiones, un proceso de segmentaciones, que son básicamente divisiones mitóticas, mediante el cual entonces se va a formar un cierto número de células más pequeñas a las que vamos a llamar blastómeros. ¿Listo? ¿Y por qué se les va a llamar blastómeros? Porque ese nombre especial. Porque vamos a ver que ese embrioncito no va a aumentar de tamaño, sino que va a aumentar de celularidad, o sea, va a aumentar el número de células que lo componen, ¿sí? ¿Y eso por qué es importante? Porque ustedes creen que, ¿por qué no es negocio que ese embrioncito en ese momento aumente de tamaño, aumente en su volumen? Bien, ¿alguien me puede dar una explicación? Pero porque puede obstruir la ampolla, ¿no? Bueno, es una buena razón. ¿Qué más? Pues porque aún no está pegado al endómetro, entonces no tiene pues como nutrición. Exactamente. Esa es una razón supremamente importante, la que acabas de decir, Carolina. Justamente, si ese embrioncito, en ese momento ese embrión de que está sobreviviendo, ¿de qué está viviendo en ese momento ese embrión? ¿De qué está sobreviviendo más bien? Profe, de la energía que traía pues de la gónada, Más o menos. ¿Quién es el que tiene la reserva energética para ese embrión? el lóbulo. El ovocito, exactamente. Entonces están sobreviviendo de lo que tenga el ovocito. Si eso se llega a acabar y no se ha implantado, ¿qué va a pasar con ese embrión? Muere, Se va a morir, efectivamente, se va a morir. Entonces, como bien lo decía Caro, tenemos un tiempo muy preciso para que ese embrión haga todo el recorrido de la tuba, llegue hasta la cavidad uterina y se implante. ¿Por qué? Porque si no lo hace en un tiempo adecuado, va a empezar a tener unas necesidades metabólicas que no va a poder suplir esa reserva o del ovocito y por tanto el embrión se va a morir. ¿Sí? Entonces, por eso se necesitan unos tiempos tan precisos. Entonces, más o menos 3 días después de la fecundación, va a entrar en el útero una masa celular redondeada y compacta que está formada por 8 o más blastómeros, aquí no es 12, sino 8 o más blastómeros, llamado la mórula. ¿Y por qué se le llama la mórula? Véanlo acá, Porque parece una mora. porque tiene forma de mora, parece una morita, ¿cierto? Entonces aquí vemos entonces el embrioncito que ya hizo su primera división mitótica. Entonces aquí ya tenemos, mire, dos células, dos blastómeros. Aquí en el estadio de cuatro células, entonces tenemos cuatro blastómeros, ocho blastómeros, ¿sí? Aquí nos hacen un cortecito de esta mórula, entonces vea que se ve como si fuera una morita. Y aquí ya sufrimos un primer cambio morfológico importante. Se formó un espacio en este embrión que lo llamamos el blastocisto. Y este espacio, este embrión entonces ya tiene tres porciones bien diferenciadas. A esta masa de células que se arma hacia la parte interna del blastocisto lo vamos a llamar el embrioblasto, también llamado masa celular interna. A este espacio, que lo estamos viendo aquí, lo vamos a llamar el blastocele y a la capa de células que quedan hacia la periferia la vamos a llamar el trofoblasto. ¿Queda claro? Sí, profe. Muy bien, entonces blastocisto, tres capas o tres elementos. Una masa celular externa, ¿sí? O una capa de células externa llamada el trofoblasto, una masa celular interna, que la vamos a llamar el embrioblasto, y un espacio que se forma, que lo vamos a llamar el blastocele. ¿Listo? Entonces, en este estadio ya tiene la capacidad de implantarse. Por eso es importante que cuando entre a la cavidad uterina ya estemos en este estadio. ¿Listo?
Entonces, como decíamos, se va a formar una cavidad en el interior de esa mórula que en este momento ya la dejamos de llamar mórula y lo llamamos blastocisto, que va a estar formado por el embrioblasto, el blastocele y el trofoblasto. Entonces, ese trofoblasto, ya vimos, rodea al embrioblasto y al blastocele. Y más adelante, ese trofoblasto es el que se va a encargar de formar estructuras extraembrionarias y la parte embrionaria de la placenta. Vamos a aprender que la placenta tiene dos orígenes, un origen embrionario, que es este que da el trofoblasto, y una parte materna, que es el que va a estar dado por el endometrio. ¿Sí? Cuando veamos embarazo, vamos a ver cómo es ese proceso de formación de la placenta. Entonces, miren acá, aquí estamos viendo entonces el endometrio. Este es el endometrio de una mujer que venía después de ese estado, de esa fase secretora del endometrio, lo vamos a ver más adelante, y vemos entonces cómo se nos formaron estas glándulas, que son las glándulas endometriales ricas en glucógeno, y aquí vemos capilares endometriales. ¿Qué va a necesitar este embrioncito para sobrevivir? Vamos a necesitar atrapar uno de estos capilares endometriales y una de estas glándulas endometriales para tener glucógeno y sangre para poder sobrevivir. Entonces, ¿qué hace este embrioncito? Este embrioncito se pega al endometrio hacia el lado donde está el polo embrionario, o sea, hacia donde está el embrioblasto, y el trofoblasto empieza a hacer ese proceso de invasión, ese proceso de invaginación dentro de este endometrio, ¿sí? Y es literalmente eso, una parasitación. Tiene una estructura que va a parasitar este epitelio de la mamá y poder atrapar entonces una glándula llena de glucógeno y un capilar. ¿Listo? Para poder sobrevivir. Entonces, como decíamos, ese trofoblasto que existe en el polo embrionario se va a diferenciar y me va a formar dos capas, una parte externa y una parte interna. La parte externa, la que queda más en contacto con el endometrio, va a ser el sincitio trofoblasto. Y la que va a quedar en contacto con la masa celular interna, o sea, con el embrioblasto, lo vamos a llamar el citotrofoblasto. Ese sincitio trofoblasto va a infiltrar ese epitelio endometrial y el tejido conectivo subyacente ahí en el endometrio. Y hacia el final de esa primera semana, ese blastocisto debe estar implantado superficialmente. Todavía no se ha metido completamente en el endometrio, pero así terminamos la primera semana de gestación. Entonces miren acá cómo este trofoblasto entonces ya se nos dividió en dos. Una masa, una porción de masa celular que va a invadir el endometrio, que va a ser la encargada de invadir el endometrio, llamado sincitio trofoblasto, y una masa celular más interna que va a quedar en contacto con el embrioblasto, llamado citotrofoblasto. ¿Sí? Aquí. Y miren que acá ya este embrioblasto está sufriendo la primera, su primera transformación, o bueno, otra transformación, y es que ya se me convirtió en un disco germinativo bilaminar. Lo que pasa es que aquí no lo muestra muy bien, pero aquí ya va a tener dos capas de células, una más en contacto con el polo embrionario, que va a ser el epiblasto, y una más distal al polo embrionario, llamado el hipoblasto, pero ya lo vamos a mirar con más detalle. Entonces, a medida que se van produciendo esos cambios del trofoblasto y el endometrio, el mesodermo extraembrionario va aumentando de volumen, aparecen los espacios celómicos extraembrionarios aislados en su interior. Y estos espacios se van a formar, se van a fusionar rápidamente formando una cavidad aislada que es el celoma extraembrionario. Y en la medida en la que se forma ese celoma extraembrionario, aparece una vesícula umbilical primaria que va a disminuir de tamaño y se forma la vesícula umbilical secundaria más pequeña. ¿Listo? Bien. Entonces miren acá. Aquí estamos en la segunda semana. Miren cómo ya este embrioncito está completamente metido, ¿sí? Dentro de la cavidad endometrial. Y miren que lo que era el embrioblasto ya se nos partió en dos, ¿sí? Ya tenemos un epiblasto y un hipoblasto, también llamado ectodermo y
endodermo. Todavía no tenemos mesodermo, ese va a aparecer más adelante. ¿Listo? Entonces miren acá, esto aquí nos lo ampliaron. Entonces, como les decía, miren que va a haber unas masas, unas celulitas. Miren que este es el disco germinativo bilaminar, que es esto que nos están señalando aquí. Aquí simplemente nos lo ampliaron. Entonces, miren, aquí tenemos unas celulitas más hacia el polo embrionario, llamadas epiblasto, y unas abajo estas, llamadas hipoblasto, que a esto también más adelante le vamos a llamar ectodermo, y a esto lo vamos a llamar endodermo. ¿Listo? Todavía nos falta el mesodermo. ¿Listo? Vamos claros hasta acá, chicos. Sí, profe. Muy bien. No me interesa correr, me interesa que entendamos. Entonces aparece una cavidad llamada cavidad amniótica que aparece en forma de un espacio entre el citotrofoblasto y el embrioblasto. O sea, miren que ahí va entre lo que era el trofoblasto y el embrioblasto aparece una cavidad, ¿cierto? Que ahora la dividimos, o que ahora la enfatizamos mejor, le damos un mejor nombre, y entonces va a ser un espacio que va a estar entre el citotrofoblasto, que es la parte más interna del trofoblasto, y el embrioblasto. Como decíamos, entonces ese embrioblasto va a evolucionar hacia un disco germinativo bilaminar que va a tener epiblasto, que va a estar en contacto con la cavidad amniótica, y por el hipoblasto, que va a estar adyacente a la cavidad blastocística. Luego se va a formar una placa precordal que va a desarrollarse como la forma de un engrosamiento que se localiza en el hipoblasto, y esto va a indicar la futura región craneal del embrión y la localización futura de la boca. Y esto es muy importante. A ver, chicos, es muy importante recordar que el proceso de desarrollo embrionario nos recuerda todo el proceso de la evolución de la vida hasta nosotros, hasta los seres humanos. Entonces, si ustedes miran bien, esto, miren que se empieza a parecer más como si fuera un gusano plano, ¿sí? Los gusanos redondos son más desarrollados que los gusanos planos. Los gusanos planos aparecieron primero en la evolución. Pero ¿qué es muy importante determinar en un gusano? En una lombriz. Alrededor de qué se organizan esos animales. En su estructura anatómica. De la boca y el ano, aunque yo creo que ellos solo tienen un orificio. No, ellos tienen dos. Ah, bueno, entonces la Tienen, boca y el ano. efectivamente. Entonces, ¿por dónde va a entrar la comida y por dónde va a salir? Y miren, entonces, que aquí qué importante es esa futura localización de la boca. Entonces nos va a indicar dónde va a estar la cabeza y dónde va a estar la cola, ¿cierto? Entonces, por eso se habla de una organización cefalocaudal, y eso es importante, y va a empezar a pasar aquí, con esta placa precordal. ¿Listo? Entonces, ese disco germinativo bilaminar se va a convertir en un disco germinativo trilaminar durante una etapa que se llama la gastrulación. Y estos cambios van a empezar a aparecer con la aparición de la línea primitiva. Entonces, la línea primitiva viene de la migración de células del epiblasto hasta el plano medial del disco. Y una invaginación de esas células epiblásticas a partir de la línea primitiva va a dar lugar a unas células mesenquimales que van hacia ventral, hacia lateral y hacia craneal, entre el epiblasto y el hipoblasto. Y estas células que están migrando desde el epiblasto para meterse entre las dos capas, entre el epiblasto y el hipoblasto, me va a formar el mesodermo. Entonces ahí vamos a quedar con tres capas, ¿sí? Ya ahí vamos a quedar con el mesodermo. Entonces, como decíamos, tan pronto esa línea primitiva empieza a producir células mesenquimales, el epiblasto entonces lo vamos a empezar a llamar ectodermo. Y como decíamos, algunas células del epiblasto van a desplazar a ese epiblasto y a ese hipoblasto y van a formar el endodermo. Y las células mesenquimales producidas por la línea primitiva van a organizarse formando una tercera capa germinativa, que es el mesodermo embrionario o intraembrionario, cualquiera de los dos nombres. Entonces ya aquí empezamos a hablar de
ectodermo, mesodermo y endodermo. Listo. Aquí, bueno, esto aquí simplemente nos hacen un resumen de lo que estábamos mencionando ahorita, con la formación de la cabeza y la cola. Al comienzo de la cuarta semana, entonces se va a dar un plegamiento en los planos medio y horizontal que va a convertir esa estructura que hasta ahora era plana, ¿sí?, que era un gusano plano, lo va a convertir en una estructura cilíndrica con una forma de C mirando, pues con la curva de la C hacia abajo y las punticas de la C hacia arriba, hacia el polio embrionario. Entonces, en este momento, entonces miren que ya pasamos de ser un gusano plano a empezamos a ser un gusano redondo. Y de esas tres capas germinativas, del ectodermo, del mesodermo y del endodermo, entonces se van a establecer los esbozos de los principales órganos y sistemas. Ustedes saben que cada uno se especializa en la formación de diferentes cosas, ¿sí? Entonces miren que del mesodermo salen unas cosas, del ectodermo salen otras, del endodermo salen otras. ¿Qué me interesa a mí para este curso? Me interesa saber de dónde sale todo el sistema orogenital, incluye las gónadas, los conductos y las glándulas accesorias. ¿De qué porción salen? Mírenlo acá. ¿Qué dice acá? Mesodermo intermedio. Efectivamente. Entonces, ¿de dónde va a salir básicamente todo el aparato reproductivo? ¿De qué porción específica? El mesodermo Del mesodermo intermedio. intermedio. Endodermo intermedio. Esto es pregunta de examen, chicos. ¿Listo? Esto es pregunta de examen. Porque esto sí se lo deben saber. Bien, continuemos. Entonces, entre la cuarta y la octava semana se van a formar esos esbozos de la mayor parte de las estructuras externas e internas esenciales. Este es el periodo más crítico del desarrollo y las alteraciones del desarrollo durante este periodo pueden tener como consecuencia, obviamente, malformaciones congénitas importantes, ¿sí? Y vean aquí entonces ya tenemos este parasitico que mide 4 milímetros, ¿sí? Este tiene 32 días, o sea, tiene 8 semanas, ¿sí? Y miren cómo entonces ya tenemos claramente discernido qué es la cabeza, qué es la columna vertebral y qué es la cola, ¿cierto? Y dónde vamos a tener el ano. Entonces vean que ya se organizó y alrededor de eso entonces empiezan a aparecer estructuras, ¿sí?, al lado y lado que van a formar entonces luego las diferentes estructuras de ese embrioncito, ¿vale? Miren que incluso aquí ya tenemos los esbozos de lo que van a ser miembros superiores y miembros inferiores. ¿Estamos claros? Sí, profe. Ok, en este embrioncito, a la octava semana ya tenemos actividad cardíaca. La actividad cardíaca empieza en la quinta semana. ¿Listo? Entonces, me interesa que miren acá. Pues aquí no se ve muy bien, pero aquí en esta cresta mesonéfrica va a ser muy importante porque aquí va a indicar la formación del riñón mesonéfrico, que es una estructura de carácter transicional, ¿sí?, que luego nos va a hablar de los conductos mesonéfricos y paramesonéfricos, que son muy importantes cuando hablamos de la formación de los genitales internos. ¿Listo? Bien. Sí, este embrioncito, pues obviamente, miren, ya tiene formación del globo ocular, ya tenemos un buen desarrollo de la parte cerebral. Miren que ya los primordios de los miembros superiores ya está muy bien, ya hay diferenciación de los dedos, lo mismo en los piecitos, ya está pasando algo parecido. ¿Listo? Muy bien. ¿Preguntas hasta acá, chicos? Chicos. O profe. Listo, muy bien. Entonces, vamos a hablar del desarrollo gonadal. Ya nos vamos a meter directamente en lo que nos compete. Entonces, las gónadas, sean los testículos o sean los ovarios,
son los órganos que son los encargados de producir las células sexuales, en este caso los espermatozoides o los óvulos, y también los llamamos los gametos, y vamos a ver que las gónadas van a tener tres orígenes. Una parte del mesotelio, que es epitelio mesodérmico, que va a recubrir la pared abdominal posterior, el mesénquima, que es tejido conectivo embrionario subyacente, de origen mesodérmico también, ¿sí? Y las células germinativas primordiales, que son las células sexuales indiferenciadas iniciales. Entonces, lo primero que tiene que pasar es que a esta estructura, que aquí llaman primordio de la gónada, que se llama cresta gonadal, deben aparecer unas celulitas acá en el intestino primitivo, ¿sí? En a la parte posterior del intestino primitivo, y estas celulitas deben migrar, ¿sí? Estas celulitas deben migrar o cercano al intestino primitivo, ¿sí? Y deben hacer esta migración hasta esta cresta gonadal. Esto me va a condicionar el hecho de que estas gonadales se desarrollen y me formen las gónadas indiferenciadas. Si esta migración no se da de forma adecuada, no va a desarrollarse adecuadamente la gónada. ¿Queda claro esto? Sí, profe. Ok, muy bien. Entonces miren acá, aquí tenemos el alantoides, que es esta estructura que estamos viendo acá, y miren cómo desde acá viene ese proceso de migración celular hasta las crestas gonadales. ¿Listo? Muy bien. Entonces, como decíamos, esas fases iniciales del desarrollo gonadal van a ocurrir durante más o menos la quinta semana, cuando se desarrolla una zona engrosada del mesotelio en la parte medial del mesonefros, que es ese riñón primitivo, el que habíamos hablado ahorita. Esa proliferación de epitelio y el mesénquima subyacente da lugar a una protrusión hacia el lado medial del mesonefros, que vamos a llamar las crestas gonadales, que ya las veíamos ahorita. Entonces miren acá, estamos viendo el mesenterio dorsal de ese intestino primitivo, miren que desde ahí vienen esas celulitas, miren cómo vienen migrando, véanlas acá, y ya estas células germinativas primordiales, miren cómo llegaron hasta esta cresta gonadal. ¿Sí? Entonces aquí ya se me condicionó la formación de la gónada indiferenciada. Y miren que esto es un embrioncito de 40 días. Entonces, al poco tiempo aparecen unos cordones epiteliales en forma de dedo, o sea, unas proyecciones en forma de dedo que van a ser los cordones gonadales, que van a crecer dentro de ese mesénquima, de esa cresta, de esa gónada primitiva, y en este momento esa gónada indiferenciada va a estar constituida por una corteza, que es la parte más externa, y por una médula más interna. Entonces, miren acá. Entonces, tenemos que estas células germinativas primordiales ya vinieron y ya llegaron hasta estas crestas gonadales. Entonces ya se me determinó el desarrollo de la gónada. Y esta gónada primitiva vamos a tener una parte más externa que va a ser la corteza y una parte más interna que va a ser la médula. Y que dependiendo de una expresión de una serie de expresión de factores, ¿sí? Que vamos a ver más adelante, van a determinar la formación o de un testículo o la formación de un ovario. ¿Listo? ¿Vamos claros hasta ahí? Profe, ¿cuáles son los cordones gonadales? Aquí no se ven muy bien, pero mira que son estos que empiezan, mira esta diferencia entre esta gónada y mira la diferencia entre esta gónada. ¿Sí ven que empiezan a aparecer estas proyecciones? ¿Sí las ven acá? Sí, profe. Esos son los cordones gonadales. ¿Listo? Gracias, profe. Ok, con gusto. Entonces, ojo chicos, en los embriones con dotación cromosómica sexual XX, en teoría, ¿qué sexo tienen? Mujer. Mujer, femenino, ¿cierto? Entonces, esa corteza de la gónada indiferenciada va a desarrollarse hacia la formación de un ovario, mientras que la médula va a experimentar regresión, o sea, la médula va a involucionar y va a desaparecer. En los embriones con dotación cromosómica sexual XY, en teoría, Hombre.
hombre, entonces se va a desarrollar la médula hacia la formación de un testículo, mientras que la corteza, en su gran mayoría, va a involucionar. Entonces, ¿qué se desarrolla en las mujeres? La formación La de un ovario. corteza. La corteza gonadal, ¿cierto? ¿Y en los hombres qué se va a desarrollar? La médula. La médula. La gonadal, perfecto, muy bien. Entonces vamos a hablar de esas células germinativas primordiales. Esas células germinativas primordiales son esas que migraron, ¿listo? Que migraron desde allá, desde ese intestino posterior primitivo. Entonces, las células sexuales grandes y esféricas pueden identificarse más o menos en el día 24 después de la fecundación entre esas células endodérmicas de la vesícula umbilical, cerquita de donde se va a originar esta estructura llamada el alantoides. Entonces, durante el plegamiento del embrión, recuerden que habíamos dicho que ese embrión plano se hace un plegamiento en C, ¿cierto? Entonces, esa parte dorsal de la vesícula umbilical va a quedar metida en el embrión. Y en la medida en la que tiene lugar este proceso, las células germinativas primordiales empiezan su proceso de migración a lo largo del mesenterio dorsal del intestino primitivo posterior hasta alcanzar esas crestas gonadales. Ya esto lo habíamos dicho. Entonces ellas vienen, se forman por acá y empiezan a hacer esa migración a través de este mesenterio del intestino primitivo posterior, ¿sí? Para formarme, entonces acá lo que decíamos, las gónadas, y vean que aquí ya se está dando la formación de esos cordones gonadales. Entonces, durante la sexta semana, esas células germinativas primordiales se van a introducir en el mesénquima subyacente y se van a incorporar a los cordones gonadales. Esa migración va a estar mediada por varios genes, entre ellos el Stella, el Fragilis, pero sobre todo el BMP4. Este es fundamental para que se dé adecuadamente este proceso de migración. ¿Listo? Entonces, como decíamos, el sexo cromosómico va a depender de la fecundación del ovocito, sea por un espermatozoide X o por un espermatozoide Y. El ovocito siempre será X, siempre, no existe posibilidad diferente. Antes de la séptima semana, entonces, esas gónadas de ambos sexos tienen un aspecto idéntico y las vamos a denominar como gónadas indiferenciadas. Entonces, el desarrollo de un fenotipo, que son las características físicas de un individuo de tipo masculino, va a requerir la presencia de un cromosoma Y. Pero ojo, esto no es suficiente. Debemos tener entonces este gen, que se llama el gen SRY, ¿sí? Que está dentro del cromosoma Y, ¿sí? Y este SRY debe funcionar. Acuérdense que es ¿para qué sirve un gen? Función de un gen Para codificar proteínas. para codificar una proteína, efectivamente. Entonces, este SRY debe ser funcional y debe codificar para el TDF, que es el factor determinante de testículos, ¿sí? Y este gen SRY está localizado en el brazo corto del cromosoma Y. ¿Y por qué les digo por qué les hago aclaración en esto? Porque si este gencito por X o Y motivo o no está o no funciona, ¿hacia dónde se va a diferenciar esa gónada indiferenciada, esa gónada primitiva? Por defecto. Hacia, pues, la mujer, Estamos hablando de La la mujer. gónada. Estamos hablando de la gónada. A los óvulos. ¿Cómo se llama la gónada? Ovarios. Ovarios, muy bien. Entonces, por defecto, chicos, y esto es muy importante, por defecto, los embriones que no tienen expresión de los elementos que van a determinar la formación de un hombre, si eso no se expresa en el momento adecuado, el embrioncito por defecto se va hacia femenino y en este caso, como estamos hablando de la gónada, entonces me va a determinar la formación de un ovario. ¿Listo? Muy bien. Y vamos a ver más adelante que si este gen SRY por alguna razón se trasloca del Y
al X, entonces me va a condicionar la aparición de un individuo con genotipo XY, pero un fenotipo femenino, ¿cierto? Entonces, ese factor regulado por ese cromosoma Y lo que determina esa diferenciación hacia testículo. Y luego la formación de este testículo me va a condicionar la formación del resto de los genitales internos y externos. Entonces, bajo la influencia de este factor organizador, que es el SRY, pero específicamente el TDF, esos cordones gonadales se van a diferenciar hacia la formación de los famosos cordones seminíferos, que van a ser los primordios de los túbulos seminíferos. Entonces, la expresión de estos genes SOX9 y FGF9 está implicada en la formación de esos cordones seminíferos. Y lo que les decía, la ausencia del cromosoma Y con un SRY funcional que me codifique TDF va a originar la formación de un ovario. ¿Listo? Entonces miren acá. Aquí tenemos este embrioncito de 5 semanas. Ya tiene gónadas, pero son unas gónadas indiferenciadas. Si tenemos TDF, entonces ¿qué pasa? Se va a dar la proliferación de los cordones gonadales, ¿sí? Me va a dar la proliferación de esta médula de la corteza, perdón, de la gónada indiferenciada, y se me van a formar entonces los famosos cordones seminíferos. ¿Sí? En cambio, esto es en presencia de TDF. O sea, ¿qué quiere decir? Para que haya TDF, ¿qué tiene que haber pasado? Que esté el cromosoma Y con el gen Ajá. CRY. Y que también tenga el SRY y que el SRY esté bueno, ¿cierto? Que no esté mutado. ¿Listo? Pero si no hay cromosoma Y, si no hay SRY y si no hay TDF, entonces, y miren que esto es un proceso activo que se da más o menos a las 7 semanas. Esta diferenciación gonadal a testículo es un proceso activo, ¿sí? Que se va a dar más o menos a la 7ª semana. Si no hay este estímulo de TDF, entonces alrededor de la semana 12, entonces va a haber un desarrollo de esta corteza gonadal, ¿sí? Los cordones gonadales se van a involucionar, ¿sí? Y estas células germinativas primordiales van a empezar a ser rodeadas para formar los folículos germinativos primordiales, ¿cierto? O los folículos primordiales. ¿Qué es lo que va a ser la reserva ovárica? ¿Queda claro? Entonces, en el lado masculino, en la gónada masculina, ¿qué se desarrolla? ¿La corteza o la médula? ¿La? La médula. La médula. ¿Y en el lado femenino qué se va a desarrollar? La corteza. La corteza. Corteza. Muy bien, listo. Entonces, como decíamos, para que se desarrolle el fenotipo femenino vamos a necesitar la presencia de 2 cromosomas X. ¿Y cuál asterisco le pondríamos acá? Basta con que solo hayan 2 X. La ausencia de SRY, no. SRY, exactamente. O sea, que esos X no vayan a tener por ningún motivo el Y por ahí metido, el SRY por ahí metido, porque si está por ahí el SRY metido y de casualidad es funcional, entonces ¿hacia dónde se va a ir esa gónada? El testículo. La Hacia testículo. testículo. ¿Y hacia dónde se va a ir la formación de ese individuo? Típicamente mujer. No. Hacia masculino. Si tenemos un testículo, el testículo suponemos que va a funcionar, va a producir testosterona, y esa testosterona, ¿qué va a hacer? Me va a condicionar la formación de un individuo fenotípicamente hombre. ¿Listo? Listo, profe. Ok. Entonces vamos a tener diversos genes y diversas regiones del cromosoma X que van a desempeñar funciones especiales en esa determinación sexual. Entonces, el tipo de complejo cromosómico sexual establecido en el momento de la fecundación
va a determinar el tipo de gónada que se diferencia a partir de la gónada indiferenciada. Aquí le ponemos el asterisco, siempre y cuando todo funcione bien, ¿cierto? Y todo esté en el lugar que debe estar. Miren que una cosita tan chiquitica como el SRY, que es una secuencia de nucleótidos, eso solito, si no está o si se mueve para donde no es, miren todo lo que puede condicionar. Y entonces, como decíamos, el tipo de gónada va a determinar después, o sea, aquí estamos formando la gónada, ya después la gónada formada va a determinar el tipo de diferenciación sexual que va a tener en los conductos genitales, o sea, en los genitales internos y en los genitales externos. Entonces, miren qué importante es todo esto. Entonces, suponiendo que venía un SRY funcional y que me formó un testículo, ese testículo entonces empieza a trabajar y va a empezar a producir testosterona, ¿sí? Y también va a producir la dihidrotestosterona, que es un metabolito de la testosterona que es mucho más potente. Pero además, esas células de Sertoli de ese testículo van a empezar a secretar hormona antimülleriana, ¿sí? Que estas cosas en su conjunto van a determinar la diferenciación sexual masculina normal, que va a empezar más o menos hacia la 7ª semana. Y en cambio, miren que el desarrollo ovárico es un desarrollo pasivo y ocurre cuando no hay un cromosoma Y, no hay un gen SRY, por tanto no hay TDF, y va a aparecer más o menos hacia la semana 12. Y esa diferenciación sexual femenina no depende de las hormonas y ocurre, ojo, incluso en ausencia de ovarios. O sea que miren que lo que les decía, la formación de genitales internos y externos es pasiva en el caso femenino, ¿sí? Y se da por defecto, por default. Entonces, como decíamos, vamos a hablar del desarrollo de los testículos. Ese TDF va a inducir la condensación y la extensión de esos cordones seminíferos hacia la médula de la gónada indiferenciada, donde van a ramificarse y van a anastomosarse, formando la red testicular o rete testis, que es una trama de canales, eso ustedes ya lo sabían. Y esa conexión de los cordones seminíferos con el epitelio de superficie desaparece cuando se desarrolla una cápsula fibrosa gruesa llamada la túnica albuginea testicular, que es el remanente que queda de la corteza testicular que supuestamente se debía haber involucionado del todo. Entonces, ese desarrollo de esa densa túnica albuginea es el rasgo distintivo del desarrollo testicular. De manera gradual, entonces, ese testículo que está aumentando de tamaño se va a separar de ese mesonefros en degeneración y va a quedar suspendido por su propio mesenterio, en este caso el mesorquio, ¿cierto? Que es el meso para el orquio, o sea, el meso para el testículo. Esos cordones seminíferos se van a transformar luego en los túbulos seminíferos, los túbulos rectos y la rete testis o la red testicular. Esos túbulos seminíferos van a estar separados entonces del mesénquima, por el mesénquima que va a originar las células intersticiales o células de Leydig. Y estas células de Leydig son muy importantes porque hacia la 8ª semana estas celulitas empiezan a segregar hormonas androgénicas, es decir, testosterona y androstenediona, que van a inducir la diferenciación masculina de los conductos mesonéfricos y de los genitales externos. Y ojo, aquí no está, pero también lo pongo, la masculinización cerebral. La masculinización cerebral del cerebro depende de testosterona y debe aparecer hacia la 8ª semana. Y parece ser, chicos, que si el cerebro no recibe esa hormonización androgénica en este momento en particular, ese cerebro por default, por defecto, ¿hacia dónde se va a ir? Hacia femenino, ¿no? Hacia femenino, se va a desarrollar un cerebro femenino. O sea que miren que la expresión de estas hormonas, testosterona y androstenediona, en el momento adecuado, es fundamental para masculinizar el cerebro. ¿Listo? Esto va a ser muy importante, por ejemplo, cuando hablemos de algunos tipos de pacientes trans, que parece ser que tienen también alguna dificultad con esa masculinización cerebral en el momento adecuado, ¿cierto? O se da cuando no se debe dar,
¿cierto? El caso de una mujer que por alguna razón masculinice su cerebro, entonces su cerebro va a creer que es hombre, o en el caso masculino, un cerebro que no se masculinizó y van a ser entonces con un cuerpo masculino, pero con un cerebro femenino. ¿Listo? ¿Me siguen ahí, chicos? Sí, profe. Ok, muy bien. Continuemos. Entonces, esa producción de testosterona va a estar estimulada por la gonadotropina coriónica humana, que va a alcanzar sus concentraciones máximas durante el periodo comprendido entre la octava y la semana duodécima, o sea, la semana 12. O sea, que miren que más o menos entre el segundo y el tercer mes de gestación es cuando vamos a tener la máxima concentración de gonadotropina coriónica humana. Y además de testosterona, entonces lo que decíamos, esos testículos fetales van a producir una hormona glucoproteica o la hormona antimülleriana o la sustancia inhibitoria mülleriana, que va a tener como objetivo justamente, como su nombre lo indica, inhibir la formación de los conductos de Müller o paramesonéfricos. Eso lo vamos a ver, va a ser muy importante cuando veamos la formación de los genitales internos. Entonces, esta hormona antimülleriana va a ser producida por las células sustentaculares o células de Sertoli y esta producción se va a prolongar hasta la pubertad, ¿sí? Durante la cual entonces van a reducirse las concentraciones de esta hormona. Esta hormona antimülleriana entonces va a suprimir el desarrollo de los conductos paramesonéfricos que serían los encargados de formar en las mujeres el útero y las tubas uterinas. Entonces, estos túbulos seminíferos que están recién formados no se tubulizan en su interior hasta la pubertad. Entonces, las paredes de esos túbulos seminíferos vamos a tener dos tipos de células. Las células de Sertoli, que van a tener una función importante en el soporte, ¿sí? Y que vienen de ese epitelio de superficie de los testículos, y las espermatogonias. ¿Qué son las espermatogonias? Estas espermatogonias son células germinativas primordiales, ¿sí? Que ya después de la masculinización de esa gónada, o sea, de la formación ya como testículo, entonces ya van a convertirse en las precursoras de los espermatozoides. ¿Listo? Entonces, las células de Sertoli, entonces van a constituir la mayor parte del epitelio seminífero en ese testículo fetal. Y durante ese desarrollo fetal tardío, ese epitelio de superficie de los testículos se va a aplanar y va a formar el mesotelio en esa parte externa de los testículos. Luego, esa red testicular va a continuarse con unos 15 a 20 túbulos mesonéfricos que se van a terminar convirtiendo en los conductillos eferentes, y estos conductillos van a estar conectados con el conducto mesonéfrico que luego se va a convertir en el epidídimo o en el conducto del epidídimo. Entonces, miren cómo se va entonces ya dando esas conexiones del testículo con el epidídimo. Entonces miren que sí era importante, chicos, que viéramos primero anatomía antes de ver embriología para entender qué se forma de dónde y cómo se va formando. ¿Están de acuerdo? Si yo les empezara a hablar de conductillos eferentes, les empezara a hablar de red testicular y les empezara a hablar del epidídimo sin haber visto anatomía, ustedes quedarían más perdidos aún. ¿Listo? Listo, esto ya lo vimos, chan, chan, chan. Y entonces aquí estamos viendo, entonces ya tenemos un desarrollo gonadal mucho más elaborado. Miren, ya tenemos aquí la red testicular, los túbulos seminíferos, los túbulos rectos, los conductillos eferentes todavía no nos están mostrando acá. Bien. Entonces, en las mujeres, el desarrollo gonadal tiene es mucho más lento que en los embriones masculinos. Entonces, esos cromosomas XX van a presentar genes para ese desarrollo ovárico y va a haber un gen autosómico que al parecer desempeña una función en esa organogénesis ovárica, o sea, en la formación del ovario. Entonces, ese ovario no puede identificarse histológicamente hasta más o menos la semana 10. Esos cordones gonadales no son prominentes en el ovario en desarrollo, pero empiezan a extenderse hacia la médula y forman una red ovárica rudimentaria. Esta red de canales normalmente y esos cordones gonadales van a terminar degenerándose y desapareciendo.
Entonces, en la medida en la que esos cordones corticales aumentan de tamaño, recuerden que en el ovario, ¿qué se desarrolla? ¿La médula o la corteza de la gónada indiferenciada? La La corteza. corteza. La corteza, exactamente. Entonces, miren que esos cordones corticales empiezan a aumentar de tamaño. Esas células germinativas primordiales van a quedar metidas en su interior. Y más o menos a la semana 16, estos cordones que ya habían envuelto a las células germinativas primordiales empiezan a fragmentarse y aparecen grupos celulares aislados llamados folículos primordiales. Entonces, cada folículo primordial va a tener una ovogonia, que viene de una célula germinativa primordial. Durante esta vida fetal, las ovogonias muestran mitosis activas y esto va a dar lugar a los folículos primordiales. ¿Sí? Y ojo, chicos, esto es muy importante. Después del nacimiento no se forman ovogonias. ¿Y esto por qué será importante? Este dato que les acabo de dar. Porque pues con el número de ovogonias que nace una mujer, pues ya con eso se queda. Y pues de que se le pueden acabar en algún momento. Efectivamente, esto explica por qué las mujeres tienen una vida reproductiva limitada, mientras que los hombres en general tenemos una vida reproductiva indefinida, ¿cierto? Nosotros tenemos la producción de espermatogonias durante toda nuestra vida y por tanto tenemos producción de espermatozoides, obviamente en la medida en la que nos vamos haciendo más viejos, son de menor calidad, pero en teoría nosotros podríamos reproducirnos toda la vida, ¿cierto? Y entonces miren que a pesar que muchas ovogonias se van a degenerar antes del nacimiento, aproximadamente 2 millones van a permanecer, van a aumentar de tamaño y se van a convertir en ovocitos primarios. Después del nacimiento, ese epitelio de superficie del ovario se aplana y va a formar una capa única de células que se continúa con el mesotelio peritoneal en el hilo ovárico y este va a ser el famoso epitelio germinal. Entonces, en la medida en la que el ovario se separa de ese mesonefros en regresión, va a quedar suspendido por su propio mesenterio, que va a ser el famoso mesovario. Miren de dónde viene el mesovario. Entonces, ya vimos de dónde venía el mesorquio y ya vimos de dónde venía el mesovario. ¿Listo? Bueno, chicos, creo que hasta aquí hay un tema interesante. Creo que no los quiero atacar con mucha información. Creo que hoy tuvimos una información importante. ¿Quedó clara esa información? Chicos, Profe, a mí lo último no me quedó claro. ¿qué cosa? Lo de la última diapositiva. Aquí. Sí. Entonces miren que el ovario, miren que se formó también en la pared posterior abdominal. Ese ovario se empieza a separar de ese mesonefros que ya ha empezado a involucionar, a regresar y va a quedar entonces ese ovario primitivo, va a quedar suspendido por su propio mesenterio al que vamos a llamar en adelante mesovario. De forma similar a lo que pasaba con el testículo, que también se formó en la pared posterior abdominal, que empieza a separarse de ese mesonefros en regresión. Compañerita. Profe, se te cortó. ¿Cómo? Se te cortó, no te escuché muy bien lo Ok, último. entonces de nuevo. Acuérdense que la cresta gonadal está cerquita del mesonefro, ¿cierto? Hasta ahí me sigues. ¿Sí? Y que Sí, a profe. y que a esa cresta gonadal se va a dar la migración de ¿quiénes? ¿Quiénes deben migrar hacia esa cresta gonadal? Y Elisa. Eh,
¿Quiénes Las deben células germinales. las células, Células, ah, las células germinativas primordiales, ¿cierto? ¿Que vienen desde dónde? el Desde, alantoides, Desde la cercanía del no. nacimiento del alantoides, allá en el intestino primitivo posterior, ¿cierto? Y ellas van a migrar a través de ese mesenterio, de ese intestino primitivo posterior, y van a llegar a esas crestas gonadales. ¿Qué pasaría con esas gónadas si esa migración no se da? Evolucionan, no. Pues no se desarrollan correctamente. ¿Qué cosa? ¿No se desarrolla correctamente qué? Las gónadas, Efectivamente, muy bien. Y supongamos que eso pasara, si no se da esa migración correcta, no se forman las gónadas, ¿qué pasaría con ese individuo? profe, creo que fenotípicamente pues se iría más como hacia el lado de la mujer. Se formaría una mujer, ¿cierto? Obviamente se formaría una mujer fértil o infértil. Infértil porque los ovarios Exacto. no van a estar Porque, presentes. muy bien, porque no va a tener ovarios. Hasta ahí vamos bien. Señor. Listo, muy bien. profe, yo le quería preguntar si Mire, esta mujer que no tiene gónadas, pues como no tuvo esa formación ahí, no tendría algún tipo de malformación o algo en los genitales externos. no, ¿por qué? Pues porque o sea, como no tiene gónadas, no tiene quien le produzca estrógeno. Ajá. Y Pero, pues, pero acuérdate que, ¿qué dijimos? Que cuál es hacia dónde se van las estructuras sexuales por defecto, si no pasa nada. pues hacia el femenino, pero Y esas además, hormonas no harían. además recuerda, eso no lo hemos visto, Caro, pero yo sé que lo vimos el semestre pasado, recuerda que ese embrioncito recibe estrógenos maternos desde la Ah, sí, placenta. yo creo. Sí, sí. Ujú, exactamente. Entonces, esos estrógenos que vienen de la madre a través de la placenta, me van a ser suficientes para feminizar los genitales internos y externos. Ah, listo, profe, gracias. ¿Listo? Vale, muy bien. Entonces, seguimos, Yelisa. Entonces ya formamos la gónada, ¿cierto? Ahora esa gónada empieza a desarrollarse, ¿sí? Se empieza a desarrollar, a especializar, y ella se tiene que separar de su lugar de origen, ¿sí? Y tiene que empezar su proceso de descenso, pero ella no puede sobrevivir sin nutrición, ¿sí? Entonces, esa gónada, sea si es testículo, entonces va a quedar con un pedazo de mesenterio y a ese mesenterio lo vamos a llamar el mesorquio. ¿Me sigues hasta ahí? Sí, profe. Exactamente. Lo mismo con el ovario. Ese ovario también tiene que empezar a descender, ¿sí? Pero también va a necesitar su nutrición. Entonces va a quedar un pedazo de mesenterio, que va a ser un meso, y que lo vamos a llamar el mesovario, que es el que va a seguir nutriendo al ovario. ¿Ya sí te queda claro? Profe, ya. Ok, muchachos. ¿Más preguntas? Profe, Por qué pena, ¿cómo es que se llama el mesenterio en los hombres? Mesorquio, el dijiste. mesorquio, sí, señor. El mesorquio, Ah, ok, listo, profe, gracias. sí, señor. ¿Alguna otra pregunta? Sí les va quedando un poquito más claro en biología, por lo menos de lo que estamos viendo, y esa parte inicial del desarrollo. Sí, señor. Bueno, listo, chicos. Entonces vamos a dejar la clase hasta aquí. Nos vemos entonces el miércoles para que empecemos a hablar de la formación de los genitales internos, ¿vale? Profe, Listo, muchas profe. gracias. Bueno, chicos, Listo, que estén profe, bien. gracias. Feliz día, que la felicidad los atropelle. Chao, chao. Chao. Gracias. Hasta Hasta luego, luego. pues. Chao, chao.